Nos acompañan dos expertos en educación digital y en prevención de riesgos y adicciones, que son Miguel Ángel Rodríguez y Sara Santander. Miguel Ángel es director de programas de Paz Juventud, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, y tiene una amplia experiencia en formación en intervención social y prevención de conductas de riesgo en adolescentes. Y Sara Santander es Project Manager en Educación Digital, graduada en Pedagogía y con máster en Orientación Educativa y Psicopedagogía. Y bueno, en fin, en su ponencia, no quiero tampoco hacer spoiler ni destripar el contenido de la misma, pero bueno, van a hablar sobre los usos digitales de la jornada. Sin más, bienvenidos. Espero que pasemos todos y todas una jornada muy enriquecedora y que disfrutéis. Adelante. Un aplauso. ¿No? Si nos escucháis. Pues gracias por la presentación y gracias por invitarnos a este evento. Buenos días. Yo dejo a Miguel Ángel, que va a empezar a contaros toda la parte de estudios que hacemos desde el GRS. Y adelante, Miguel Ángel. No sé si se me escucha bien. No, muy bajo. Ahora, mejor. Tengo que tenerlo más pegado. Ahora sí. Buenos días. Gracias al proyecto, al programa Foro Nativos Digitales, a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, no sé si ahora sí mejor, ¿sí? Por habernos invitado a esta jornada. Desde el momento en que nos llegó la invitación, dijimos que encantadas una vez más de poder colaborar y de poder compartir con tanto profesorado, con el que nos une bastantes iniciativas, algunos nos conoceréis por alguna de ellas, algunos recursos. Hoy queremos hablar un poco de lo que vemos que sucede, conocéis mejor que nosotras lo que pasa en las aulas, la necesidad que estaba ahora haciendo una breve intervención en televisión y me estaba precediendo un miembro del equipo de Foro de Nativos Digitales, donde coincidimos plenamente, ahora hablaremos de eso, de la absoluta inevitabilidad de la educación digital de nuestro alumnado, de la absoluta inevitabilidad y de la absoluta pertinencia de educarles, perdón por si estoy ajustando ahí, la absoluta necesidad y la absoluta pertinencia de educarles en un mundo digital que nos atraviesa, que nos rodea, en fin, no voy a insistir mucho en eso, pero eso es una parte de nuestro modelo de intervención y de nuestra posición aquí. Vamos a dividir en dos la presentación de hoy. Es un gesto cuando veas que, porque no tengo el cronómetro, cuando veas el tiempo más o menos. Vamos a dividir en dos, os decía, nuestra presentación de hoy. En una primera parte voy a daros datos que conocéis y que espero que compartáis acerca de lo que nos dicen nuestros adolescentes, los jóvenes también, las jóvenes, sobre sus usos digitales, su percepción alrededor de ellos, de ellas. No creo que sorprenda a nadie, pero me parece un marco estupendo para que podamos también compartir con vosotras y con vosotros un par de iniciativas educativas que estamos desarrollando, absolutamente gratuitas, absolutamente de acceso libre y que queríamos compartir por si las veis interesantes y nos ayudáis a hacer las vuestras, porque son iniciativas que no están escritas en piedra. Son iniciativas que consiguen serlo una vez que están en vuestra aula y la estáis llevando a cabo con vuestro alumnado. Y es cuando se convierten en útiles o no útiles, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Estar ahí pendientes de que os sirvan, de que funcionen y de que os sean útiles y que nos digáis en la evaluación qué os parece. Pero antes, en esa primera parte que me voy a encargar yo de hacer, voy a tener hoy el placer de hacer, pues presentar a vosotros, pues vamos a hablar del estado de situación de lo que tenemos enfrente. Con datos, la mayor parte de ellos, como decía mi compañera Sara, obtenidos desde nuestro centro de investigación, es un centro de investigación sociológico, pregunta sobre todo a gente joven, 15, 25, 15, 29, depende del estudio, los tenéis referenciados abajo. ¿Qué opinas de él? Esa es un poco nuestra, porque entendemos que lo que la gente creemos que pasa es lo que pasa, realmente. Es un viejo axioma de la sociología.
en el que creemos firmemente, y las cosas son no como son, sino como la gente cree que son. En este caso, como los y las jóvenes creen que son, o los y las adolescentes creen que son. Los datos que nos daban, no quiero, por eso hacía mucho hincapié al principio y voy a volver a repetirlo, no quiero dejar la idea de madre mía cómo estamos, qué de riesgos hay, esto es una catástrofe y tenemos que intentar prevenir riesgos. Nos gusta mucho más centrarnos en la educación para el uso adecuado y responsable de esos dispositivos y de esa tecnología. En este caso en adolescentes, que es nuestro fuerte, pero también en cualquier otra parte del sector social, porque nos atraviesa, como digo, a todos y a todas. Es como un mar que nos rodea y tenemos que aprender a nadar sí o sí, porque vivimos en una pequeña isla. Y hay que aprender a nadar. Y hay que aprender a nadar sabiendo que existe el riesgo de tener algún problema en el agua, pero que las ventajas y los beneficios de saber nadar son enormemente superiores, absolutamente, a no hacerlo. Por eso, desde FA Juventud estamos totalmente en contra de cualquier iniciativa de prohibición, de cualquier iniciativa de restricción, de cualquier iniciativa que se centre en señalar que el problema es un dispositivo, que el problema es un software o que el problema es... Ya nos podemos, no sé si decirlo, presumir o por lo menos decir que nos pasaba lo mismo con las drogas hace muchos años. El problema no son las drogas, el problema es educar. Ya decíamos cuando nos llamábamos Fundación de Ayuda contra la Drogadicción hace años, ya decíamos que lo que debemos es centrar el foco en educar a nuestro alumnado para que sepan desenvolverse en un mundo, decíamos entonces, en el que, por ejemplo, el alcohol nos rodea y no podemos pensar en lo vamos a eliminar, lo vamos a absolutamente prohibir, que no exista. Bueno, pues con la tecnología no os cuento, ya, inconcebible. Absolutamente inconcebible, porque además nos da unas posibilidades de vida y de mejora y de progreso y porque está ahí, no va a cambiar. Entonces, vamos a educar para que reduzcamos la probabilidad de que aparezcan esos riesgos y no vamos a educar solo desde la escuela. Me hacían esa pregunta antes en Televisión Española y les he dicho, no, vamos, esta es una opinión personal. No sé si desde FA Juventud también la sostenemos, creo que sí. No, lo importante para mí, si hay que poner un ranking, es la familia. Vamos a tener un taller esta tarde con mis compañeras Mónica y Delicia. Van a daros un taller sobre cómo podemos desde, bueno, es una aportación que muchos y muchas ya conoceréis, pero vamos a reflexionar conjuntamente sobre herramientas que tenemos desde la tutoría para poder apoyar el proceso de acompañamiento digital que padres y madres tienen que hacer de sus hijos y sus hijas. No es la escuela, no es el centro escolar, el protagonista de el que tiene que levantar la antorcha, creo yo. Así, el sistema educativo, es decir, que la responsabilidad de la educación digital de niños, niñas y adolescentes es mía. No, es una parte de la responsabilidad. Otra la tenemos desde entidades sociales que colaboramos en ello, otra desde las plataformas, desde las empresas, desde las asociaciones, desde las escuelas de adultos, desde la familia. Es básica ese acompañamiento digital familiar. Si no existe, poco podemos hacer. Creo yo, nuestra labor será bastante mermada y limitada a la hora de educar en el uso adecuado y responsable de esa tecnología. Y esos son rasgos que quería dejar claros. Ese es un poco nuestro planteamiento. Creo que no digo nada que no descubra el Mediterráneo, pero me parece importante deciros desde dónde estamos hablando. Entonces, todos estos datos definen una situación en la que nos están llamando para mejorar, para trabajar. Y no empiezo con cuestiones digitales, no empiezo con datos sobre su experiencia o lo que nos cuentan sobre cómo se manejan y cómo ven los entornos digitales en los que se mueven, sino voy a empezar con datos de salud mental, porque entendemos cada vez más que lo digital es algo que atraviesa todas las esferas del desarrollo personal y la salud mental es una fundamental. Y ahí vemos que en alumnado de 15 a 19 años, a nivel nacional, estos datos no son extremeños, lo siento, pero son, creo que relativamente significativos. Fijaros que el año pasado nos decían que un dato, hace ya a mí me 23, nos decían un 14% que tenían un estado, alumnos y alumnas de 15 a 19 años, que tienen un estado de salud malo o muy malo, un 28% lo calificaban como regular, estado de salud suyo en general, un 13% no hacía ejercicio, que 1 de cada 3 solo lo hacía ocasionalmente. Son datos que no son de usos digitales, pero que son el trasfondo, de donde tenemos que funcionar y de donde tenemos del camino que tenemos por recorrer, ¿no? Desde un punto de vista, como bien decía el director general, analógico, del online y del offline, ¿no?
Un 12% no se sentía feliz, 1 de cada 3 afirmaba sentir una felicidad moderada. Así, ¿cómo te sientes? Pues fijaros que más de un 40% se sentía solo o sola con mucha frecuencia o constantemente. Bueno, son adolescentes, relativicemos, pero ahí están sus respuestas, son sus respuestas. El 16% había tenido problemas psicológicos, psiquiátricos o de salud mental en el último año. Y con cierta frecuencia. Y el 22% de vez en cuando. Y esto nos sorprendió muchísimo, pero también quiero relativizarlo, ¿no? Decía o afirmaba haber tenido alguna vez en su vida ideas suicidas con frecuencia, en algún momento dado. Un 28%. Y el 22% alguna vez, no con tanta frecuencia. Fijaros, un 50%, ¿no? Había tenido ideas suicidas. No quiero que sea, bueno, simplemente está ahí, no me parece que indique que luego hay, porque no existe, afortunadamente, detrás una correlación con comportamientos autolíticos o con intentos de suicidio ni nada por el estilo, pero sí que nos afirmaba haberlas tenido las ideas. Bueno, es decir, son datos de salud mental que están como en el background de todo lo que vamos a hablar luego, ¿no? Con respecto a los riesgos, que es un poco nuestra tradición, y también quería desde lo analógico traer un poco esta idea aquí, porque evidentemente lo digital y lo analógico tienen fronteras muy gelatinosas. Al 20% nada más y nada menos de 15 y 19 años le compensa emborracharse o fumar porros, y a un 10% incluso consumir cocaína o pastillas, sí le compensa. Lo que le da, le compensa frente a los riesgos que cree que asume. Y es un tema que me parece también importante para abordar cualquier cuestión que no vamos a ver hoy, porque vamos a hablar del uso adecuado de la tecnología. Vamos a centrar más el foco ahí, aunque estoy hablando de datos, pero sí os quiero traer la idea de invitaros a lo que estáis haciendo, ¿no? Que es acercaros a educar desde este postulado, es decir, partamos de lo que ellos piensan o ellas piensan, ellas conocen y saben de qué estamos hablando. Lo decíamos así cuando hablábamos de sustancias o cuando hablábamos de otras conductas que vamos a prevenir, si queréis verlo desde ese punto de vista educativo, saben de qué estamos hablando. Se trata de ponerles en el centro y preguntarles ¿para qué? ¿Lo consigues? ¿Funciona? ¿Conoces a alguien al que no le funcione esto? ¿Conoces a alguien que tenga algún problema por hacerlo? Pues tú no lo vas a tener, evidentemente es difícil que alguien reconozca soy una persona que se pasa muchas horas jugando a videojuegos. Algunos sí lo tienen claro, ¿eh? Ahora lo veremos. Soy una persona que se pasa demasiado tiempo retocando todo lo que sube, lo retoca en redes porque tiene un problema con la imagen, no le gusta la imagen que da y quiere dar una imagen mejor en redes sociales. Sino que la estrategia, como bien sabéis, muchas y muchas de vosotras, es preguntarles indirectamente por ¿conoces a alguien a quien le pasa? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué cosas le están ocurriendo? ¿Por qué? Y de una manera indirecta buscamos un poco su fijación y su identificación con eso que estamos planteando a base de preguntas y promoviendo la gran herramienta que tenemos desde hace años a nuestra disposición y que sigo insistiendo y seguimos insistiendo que uséis, que es el pensamiento crítico. Promoviendo su reflexión, promoviendo su cuestionamiento de lo que hacen y para qué lo hacen, por qué lo hacen, para qué les sirve, porque si no les ofrecemos esos espacios en el aula, van a seguir haciendo esa conducta de manera bastante automática, porque sí, porque el algoritmo les lleva a ello, porque todos lo hacen así, porque es algo normal, porque yo como todos, aunque soy diferente, quiero ser especial, pero quiero ser como todos, no quiero ser friki, no quiero estar fuera de lo que hacen los demás. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué? Y es sembrar cargas de profundidad que probablemente estallen en su cabeza en un momento dado en el tiempo, pero es así la educación, ya sabéis, trabajo de largo plazo, promoviendo ese cuestionamiento de qué haces y para qué lo haces. Y aprendiendo a utilizar esa técnica de cuestionamiento de qué hago y para qué lo hago, pues para trabajar la desinformación o para trabajar cualquier otro ámbito de la vida tan necesario, por ejemplo, este que acabo de comentar así de pasada, la desinformación, claro, cualquier tipo de desinformación. Promover esa, no me lo creo, promover eso de, ¿por qué? Voy a indagar, voy a buscar. Promover ese sentido de curiosidad. Quiero saber verdaderamente más sobre la arquitectura visigoda en la Extremadura, no sé, en el norte de Extremadura, sobre lo que sea, sobre la vida del escarabajo pelotero de no sé dónde. Eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que a mí me gusta, quiero ir hasta el fondo con él. Esa curiosidad intelectual tiene mucho que ver con ese cuestionamiento, con esa pregunta, con ese afán de conocer y con ese afán de buscar la verdad, entre comillas, que podemos insuflar desde ahí, que tiene mucho que ver con la educación digital, y perdóname que me vaya, pero que tiene también mucho que ver con tu vida. ¿Para qué consumes alcohol? ¿Para qué fumas porros? ¿Para qué te pegas 8 horas?
¿Qué cosas estás dejando de hacer por hacerlo? ¿Qué te dicen en casa? ¿Cómo? Bueno, son un montón de preguntas a partir de las cuales conducimos ese proceso de aprendizaje hacia el autodescubrimiento de ¿para qué estoy haciendo esto? Eso es un poco la motivación. Pero fijaros que un 20% de 15-19 años ha tenido relaciones sexuales sin protección, y mira que hay programas, y mira que hay iniciativas, y mira que hacemos cosas, ¿no?, desde el ámbito escolar y desde el ámbito fuera de la escuela, ¿no? Y aún así las tienen porque les compensa hacerlo, porque cuando llega el momento de decidir, tienen en la cabeza una serie de pros y de contras, en ese momento, ese sábado por la noche, en ese momento. Y tienen a favor creencias que forman una actitud positiva para tener esa relación sin protección, positivas y expectativas de beneficio que superan a las... porque no somos idiotas, y no dirían, no, si los riesgos a los que voy a afrontar al hacerlo son superiores a lo que voy a esperar y el beneficio que voy a obtener, desde luego no me consumo eso, no tengo esa relación. Pongo medidas, porque no soy idiota, pero no veo así las cosas. Bueno, el amor, las relaciones románticas, un montón de temas que hay ahí detrás, si digo que no, igual me apetece hacerlo, es una lotería, no sé lo que puede pasar por sus cabezas, pero si nadie les ha invitado en un espacio donde no se juzgue a criticar eso, a hablar de ello, no de ti, sino siempre de alguien como fuera de ti, porque tú lo haces todo genial, consumes el alcohol poco, para divertirte, nunca te vas a quedar enganchado, no juegas mucho a videojuegos, lo dejas cuando quieras, tampoco estás tan enganchado, tú no. Pero alguien que tú conozcas sí, vale, ¿y por qué lo hace? ¿Y cómo? ¿Y qué le pasa? ¿Y cómo podemos ayudarte? Que es un poco el giro. ¿Cómo puedes ayudar a un amigo que tiene un problema? O una amiga que tiene un problema, ¿no? Y ahí te pones ya en otra situación. Sabes que esto es igual, es un problema. Vale. Bueno, y al 10% le compensa con las fotos íntimas en redes sociales, aunque lo hacen más del 10%, pero le compensa, sí, me compensa porque me retribuye, me renta, como dicen ahora. Un 31% y un 52% en las chicas, aquí el género está claro, ¿no? Pues creen que su estancia y su vida en entornos digitales les puede afectar, en esa estancia les puede afectar la violencia sexual. Más de la mitad de las chicas lo creen, no es que les haya pasado, ahora veremos datos de eso, sino creen que es muy probable que les pase, porque ven ahí violencia y violencia de género. Y no os cuento, en ámbitos, uno de los proyectos que Sara luego va a presentar, utilizamos eso precisamente para fomentar su pensamiento crítico. Les vamos a poner casos reales de desinformación que han ocurrido en entornos digitales, y uno de ellos es muy claro, es un encuentro gamer a nivel nacional, creo que es a nivel nacional, un encuentro gamer en el que los chicos expulsan a las chicas, te quedas aquí, vete a fregar, vete a tu casa, aquí no estorbas, ¿no? Ahí podemos trabajar género, ahí podemos trabajar ese tipo de discursos de odio, ahí podemos trabajar esa falta de convivencia digital y ese yo no quiero ser como ellos, valórate, conócete, y para qué haces esto, ¿no? Y para qué hubieras hecho tú si ves esto, denuncias, cómo, tal. Ahí podemos establecer desde la realidad y ponernos en el centro, ya que sabes de qué va esto, vamos a trabajar contigo, sobre todo, evidentemente estoy hablando de adolescentes, claro. Vamos a trabajar qué podemos hacer frente al respecto, hablando por supuesto de que hay que hacer algo, esto no lo podemos tolerar, evidentemente. Bien. Bueno, avanzo, que me estoy enrollando, me gusta, y pongo, a veces hago, perdonadme, conexiones de acá para allá, pero las veo razonablemente claras, ¿no? Y si no, pues por supuesto luego en el final, un turno de preguntas, o después en el café, o a posteriori en un correo electrónico, lo que queráis. Estamos a vuestra disposición para aclarar, dudar, debatir y confrontar lo que queráis, por supuesto. Bueno, datos, pero ideas, más que datos, porque la presentación la tendréis y la podéis ver, y luego tenéis la referencia de los estudios abajo y podéis ir algún día más, por si necesitáis más información al respecto. Como sabéis, porque esto lo sabéis todas y todos, nos autopercibe con una destreza digital alta. Yo sé bastante de búsqueda y gestión de la información, de comunicación y colaboración, de competencia digital en seguridad en entornos digitales un poco menos, pero bueno, identificar problemas y resolverlos, perdón, un poquito menos, pero también, y en crear y editar contenido, también sé, porque estoy todos los días haciéndolo. Sé bastante, sé, por supuesto, mucho más que mis profes, sé, por supuesto, mucho más que mis padres, y sé bastante más que mis amigos y mis amigas, en general. Pero aquí no lo he puesto, porque ya es algo más de datos, pero si veis la investigación, llevamos años advirtiéndolo, hay una brecha importante a nivel socioeconómico y de clase. Adolescentes y jóvenes de clases
más modestas, de extracciones sociales menos pudientes, no son tan hábiles, no se sienten tan seguros y tan seguras y tan hábiles a la hora de su destreza digital frente al resto. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y para evitar, obviamente, como fundación que os voy a contar, es uno de nuestros grandes objetivos, las brechas, las diferencias, las segregaciones, la de género se amplía, proyectos como proyectos STEM, o trabajar para que chicas se vean más capaces y puedan también trabajar en ese tipo de, o desarrollarse y formarse en ese tipo de áreas, pero por supuesto las socioeconómicas siguen existiendo y son muy importantes y en lo digital se evidencian notablemente. Supongo que la rural y la urbana también están ahí en el trasfondo. Sé que muchos y muchas pues trabajáis en ese entorno más rural, afectado por despoblación, afectado por falta de recursos, complicado trabajar. Además de ser de sentirse muy capaces a nivel digital, bueno, utilizan básicamente comunicación y entretenimiento, es su gran objetivo a la hora del ocio digital, ¿no? A la hora de los dispositivos y de todo lo que es la tecnología y el uso. No lo tengo aquí, pero hace 2 años, una investigación de un par de años más atrás, nos daban unos datos que hicimos con la apoyo de Telefónica. Nos daban datos de un uso de ocio digital diario de media de casi 7 horas. Casi 7 horas. De todo, las series, música, videojuegos, redes sociales, ocio. 7 horas de media. Jóvenes y adolescentes, no jóvenes. Y por supuesto, tampoco lo digo aquí, pero los datos no los nuestros, sino de muchas entidades, pues bueno, que quieren ser influencers, un número muy importante, que quieren, que crean contenido y que quieren ser notorio en ese contenido y estar ahí en el centro del huracán y ser tenidos en cuenta para luego, pues por eso, tener una carrera de influencer, pues muchísimos y muchísimas de ellos, y que están ahí intentando hacerlo, ¿no? Pensando que cuando son adolescentes, imagino que también tendréis esa experiencia, que es súper fácil y que es otro tema muy interesante también para trabajar, que es súper fácil y que es algo que te va a dar dinero y que te va a dar... Es muy interesante por los valores que hay detrás, no me puedo detener en esto, pero es un tema muy interesante también. De esos valores de la inmediatez, del dinero, toda esa influencia a contenidos absolutamente tóxicos, de supuestos triunfadores que exhiben mujeres, coches, dinero, poder, y ese es el éxito, ¿no? El que yo te lanzo a ti, chico o chica de 14 años, que te digo, madruga, trabaja y tendrás esto, ¿no? Tendrás un Lamborghini, tendrás esta chica y tendrás este éxito. Bueno, complicado. Bueno, les genera las redes sociales, y no son idiotas también, no somos idiotas, les generan sensaciones positivas. El 40% dicen a mí me divierte, me producen alegría, me producen confianza, un 24%, tampoco son porcentajes enormes, pero mayoritarios, sobre todo el de la diversión y la sensación de malestar, porque les preguntábamos por eso, ahora entraremos un poco más ahí, ¿no? La sensación de malestar por no participar en redes sociales donde están mis amigos, bueno, pues dicen, ¿no? Pues no, nunca, casi nunca, como veis, casi más la mitad, pero la otra mitad sí dice que le ocurre. Ahora veremos un poco más en detalle esto, ¿no? 1 de cada 4 reconoce, que lo he puesto ahí como dato más reseñable, que ha llegado a sentirse a veces mal por no estar en redes sociales, ¿no? Lo reconoce. Bien, preguntábamos también por temas que tienen que ver con potenciales usos de riesgo y hitos que os hemos traído aquí como para desgranarlos un poquito más, ¿no? Uno es, ¿en qué medida retocas fotos? Porque pensábamos, esto es un indicativo, es un indicio, solo uno, pero es un indicio interesante sobre poder conceder demasiada importancia a la imagen que proyecta. Y eso no pasa nada, no hay una correlación. Vuelvo a mis orígenes de la prevención de los consumos de sustancias. No significa que el alcohol sea ya un problema, no, tengo un riesgo, no tengo un problema, no tengo por qué tener un problema necesariamente de alcohol o lo que sea. Y tampoco, porque yo retoque las fotos que subo sistemáticamente o en la mayor parte de los casos, no significa que tenga que tener un problema, pero es un indicativo de que existe un riesgo. ¿Qué pasa? ¿Cuántos? ¿No? Pues un 53% nos dicen, no, nunca o casi nunca retoco las fotos. ¿Vale? Pero que detrás está un 47 o 47 sí, casi un 50 sí lo hace, 1 de cada 4, casi 1 de cada 4 lo hace a veces, pero el 20% lo hace con frecuencia. 1 de cada 5 adolescentes
sí retoca con frecuencia las fotos que sube y que proyecta en su red social. Bueno, pues es no un problema, no es un problema, es un riesgo. Es un riesgo. Contenido que comparten, fotos propias en un 58%, y también hay un cruce ahí muy interesante, que es que retocan más aquellos que tienen evidentemente perfiles públicos. Ahora veremos eso, porque cuando tú tienes un perfil, otro indicativo, ¿no? ¿Cómo es tu perfil en redes sociales? En Instagram, en TikTok, sobre todo en Instagram. ¿Cómo es? ¿Privado o no? ¿Público? ¿Parcialmente público? Pues aquí pusimos un poco el foco porque también nos parece un indicativo. Bueno, pues casi un 20% lo tiene totalmente público y más de 1 de cada 3 lo tiene parcialmente público. Bueno, eso es otro indicativo. No necesariamente requiere que sea un problema, pero si no gestionas esa privacidad, esa intimidad, o la gestionas eligiendo de una manera expresa que tú quieres tener ese perfil público, pues también es otro indicativo de qué cosas pueden pasar o cómo estás ahí exponiendo. Son las chicas mucho más cautelosas con los perfiles privados, tienen 13 puntos más que la media, que los chicos. Y entre los 15 y los 19 años, específicamente el 15% de los menores tienen perfiles totalmente públicos. A tener en cuenta, no son la mayoría, es un porcentaje significativo. Sí, bueno, tampoco es dramático, pero es así. No, tampoco quisiera juzgar, simplemente pongo los datos, ¿no? Aunque sí que detrás a veces se me escapa. Interesante también, oye, ¿en qué medida te responde, en qué medida te encuentras cómoda o cómodo con esta pregunta o con estas afirmaciones que te hacemos interesantes para reflexionar un poco? Quiero detenerme un pelín. No soy consciente del tiempo que paso con las redes sociales, lo digo más sobre todo para que estéis al fondo, como lo veis cortando, luego tendréis los datos y nos podéis preguntar y vemos más. No soy consciente del tiempo que paso con las redes sociales. Pues fijaros que siempre, bueno, aquí casi 3 de cada 4. Oye, lo confieso, lo sé, no soy consciente del tiempo que paso. Bueno, levante la primera piedra que no nos pase esto como adultos también, pero bueno. Quiero ver las redes sociales en todo momento. 2 de cada 3. Digamos que muy de acuerdo en los que están hacia la izquierda, algo de acuerdo en los que están en el centro, pero con algo de acuerdo al menos, 2 de cada 3 quieren ver las redes sociales en todo momento. Están contigo en el aula y quieren ver las redes sociales. Están con sus padres cenando y quieren ver las redes sociales. Están en la cama para dormirse y quieren ver las redes sociales. Bueno, hay porcentajes que no los he traído aquí de otras entidades interesantes sobre el uso del año 21, de aquel estudio de UNICEF tan interesante, del uso del teléfono móvil en el aula, aunque no esté permitido, el uso de la utilización durante la noche del teléfono móvil, llamativo, ¿no? Eso sí que eran adolescentes exclusivamente. Bien, y que no recuerdo de memoria, no os puedo decir, tendría que buscarlo, pero eran llamativos. Me preocupa tener reacciones negativas por mi aspecto físico en redes sociales, está en casi un 60%. Bueno, tampoco pasa nada, es decir, me preocupa mi imagen, me preocupan las reacciones negativas, claro, pero me preocupa, ¿no? Ahí está, ¿no? Es una motivación en mi comportamiento digital. Obtener reacciones positivas en redes sociales es importante para mi autoestima. Lo reconocen 2 de cada 6 también. Es muy importante, estoy pendiente de eso. Bueno, pues ahí tenemos trabajo. Trabajáis en ello, lo sé, y tenemos más trabajo todavía por delante. Se exagera mucho al revés, ¿no? Ahora vamos a ver un poco la parte contraria. ¿Quién opina que se exagera mucho sobre los riesgos que pueden suponer las redes sociales? Pues bueno, están un poquito más de la mitad, sí. Se exagera mucho, piensan en ello. Contrariamente a lo que no hay una visión monolítica, no hay una visión clara, no vengo a deciros, cuidado, aquí está, no. Esto es complejo, es diverso, es a veces perplejo, es a veces paradójico, pero más de la mitad también vienen que se exagera mucho el tema, ¿no? Sobre todo, 1 de cada 4 está de acuerdo en que se exagera muy frecuentemente mucho esto. Y luego acepto solicitudes, que me parece también muy interesante, acepto solicitudes de amistad de gente que no conozco, y fijaros que son pues más de la mitad. Aceptan con frecuencia 1 de cada 4 y con menos frecuencia un 30%, pero al final más de la mitad aceptan solicitudes de amistad de gente que no conocen con mínimo cierta frecuencia. Interesante también como dato pues para trabajar. Todos son puntos que voy lanzando de ahí tenemos tema. O sea, ¿por qué acepto esto? ¿Qué me puede pasar? ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo?
insistimos un poco en este tipo de preguntas para llevarles hacia un pensamiento de a lo mejor no es tan interesante, a lo mejor decisiones que tienen que tomar ellos y ellas, evidentemente, y que podemos trabajar en el centro, porque son parte de su desarrollo emocional, intelectual, social, integral. Para eso estamos, ¿no? Nosotras para contribuir y ayudaros. Oye, ¿descuidas alguna actividad por usar internet y redes sociales? Sí. Fijaros que 4 de cada 10 dicen descuido el dormir. Estamos comparando datos del 18, que hicimos una investigación antes de la pandemia, y del después, del 23, que es esta que os traigo más nueva, que está referenciada abajo. 4 de cada 10 sin dormir. Lo reconocen. Reconocen casi la mitad, ahora ya un 40%, que dejan de estudiar por estar en redes sociales y en internet. Un 30% dejan de practicar deporte. Ha bajado mucho, pero dejan de leer. 2 de cada 10 de estar con amigos, de ir al cine, de ir a teatro, de trabajar, de estar con la pareja, menos, baja un 10%, y hay solo un 13% dice no descuido ninguna actividad. Pero sí que hay otros que son conscientes de este tema. Pues partamos de esa creencia, partamos de esa realidad. Trabajemos ahí, ¿no? Luego veremos eso también por la tarde un poco con los padres, ¿eh? Con la madre, cómo podemos aquí, desde ahí, actuar. Es evidentemente una afectación, me gusta mucho decir esto, una de las variables más que siempre hemos visto desde hace muchos años que correlacionan con conductas de riesgo en adolescentes es el número de noches a la semana que cenas con tu familia. En chicos y chicas de 14 a 18 años, el número de noches a la semana que cenas con tu familia, conjuntamente. No preguntamos si lo haces con un móvil o no, si cenas con tu padre tiene el móvil o no mientras cenas, sino que cenas con tu padre y con tu madre cuántas noches a la semana. Más de 5, menor prevalencia de conductas de riesgo, menor prevalencia de expectativas en las conductas de riesgo, mejores resultados académicos, mejor. Parece una tontería, pero nos indica que ahí está un poco, y por eso es una de los muchos indicadores que vemos que nos hacen pensar, el problema original, si hay que establecer un ranking, lo siento, y sois padres y somos madres, es la familia. Y están ahí y transmitimos valores y transmitimos. Entonces, bueno, la digo también un poco en descarga, pero cuando hacemos campañas como la de acompaña a tus hijos en el mundo digital, no sé si lo habréis visto, de las puertas, abre las puertas al mundo digital de tus hijos y tus hijas, nos han escrito asociaciones de padres, no la CIA, ¿no? Pero nos han escrito padres y madres individuales, particulares, nos han escrito alguna asociación diciendo nos estáis poniendo el peso de la carga, nos estáis agobiando, nos estáis generando ansiedad porque estáis señalando que somos los que tenemos que educar. No. Tenéis que educar, tenéis que hacer un acompañamiento digital. O sea, eso es irrenunciable. No podemos descargarlo en el profesorado, por favor. Si somos aquí, entiendo, muchos padres y muchas madres. Perdón, que voy del discurso. ¿Cómo voy? Bien. Bueno, oye, problemas que has experimentado en entornos online. En el último año, esto está hecho en el 23, el campo. Esta la publicamos en el final del 23, si no recuerdo. Bueno, pues he bloqueado perfiles de la izquierda hacia la derecha. No veréis los datos porque está un poco, luego los podéis consultar, pero os explico que desde la izquierda, más hacia la izquierda son mucha frecuencia y a la derecha es nunca. Entonces, luego voy a intentar referirme a los de mucha frecuencia y a veces que son los de más de izquierda. Los comportamientos, diría, más destacables que están en la parte superior de esta diapositiva son: he bloqueado perfiles en redes sociales porque me insultaban o acosaban. Como podéis imaginar, no está el dato, no sé si lo tengo después, no recuerdo, pero por género se ve una importante diferencia en detrimento de las chicas, por supuesto, que han bloqueado mucho más perfiles porque han sido más insultadas y acosadas que ellos, pero también ellos, ¿eh? Y eso estamos hablando, pues, de un 20, un 23, un 40 y 44%, 43%. Concretamente, que han en el último año bloqueado perfiles en redes sociales porque les insultaban o acosaban. Me han enviado mensajes, que es el segundo, me han enviado mensajes, fotos o vídeos de carácter erótico o sexual sin mi consentimiento. Y ahí están, pues prácticamente, un poquito menos, pero prácticamente un 40%, sí, casi. He evitado subir contenidos a internet por miedo a que me insulten o acosen.
también con importancia del género en este tema, pues un 30%, prácticamente más de un 30%, un 36%, más de 1 de cada 3. He sufrido mensajes de odio por razón de sexo, género, ideología, religión, etnia, etcétera, un 30%. Han sufrido mensajes en el último año, ¿no? Cuando les preguntamos. Y luego, bueno, a partir de aquí, han sido insultados y acosados por personas desconocidas, también porcentajes relevantes, han sido estafados, timados o sufrido un fraude, un 30%, y ahí ya van bajando, ¿no? Acoso sexual online, un 23%, mi pareja ha controlado lo que hago online, un 29%, bueno, a veces. Estoy sumando los a veces con los de mucha frecuencia. Luego son conscientes de esos problemas. Partamos de ahí, no nos evitemos. Bueno, aquí está desagregado estos mismos datos por género y por edad. Por género, en algunos, como os he dicho, se ve claramente, no me voy a entender mucho en esto, porque es bastante obvio y es algo que podéis esperar, evidentemente. Y por edad, en la parte de allá, en la parte derecha, la primera franja son los más pequeños, los de 15 a 19 de la muestra. Hay diferencias por edad, en algunos casos, por ejemplo, reciben más los de menor edad, los de 15 a 19 años reciben más mensajes, fotos o vídeos de carácter erótico o sexual sin su consentimiento, y este tipo de situaciones, ¿no? Que son cotidianas y que, como son cotidianas, nos sirven perfectamente para iniciar un trabajo educativo de la UNED con ellos. ¿Qué pasa? No venimos como expertos a decir nada, venimos a haceros pensar, ¿no? Venimos a esa la apuesta un poco metodológica que subyace también en muchos de nuestros programas que conocéis, supongo algunos o algunas. Riesgos percibidos: circulación de mensajes de odio, acoso entre compañeros en redes. Bueno, pues están en porcentajes de cierta frecuencia, y también tenéis la desagregación por género y por edad. Más o menos no veo gran diferencia en la edad, pero la mitad sí ven circular mensajes como riesgo, ¿no? En la circulación de mensajes, en la acoso de compañeros un 43%, en los más pequeños, ¿eh? El envío de imágenes privadas y comprometidas de carácter íntimo o sexual sin consentimiento, un 42%. El acoso de personas adultas a menores también es un riesgo que perciben un 40% de ellos y de ellas. El 50% en chicos, el 50% en chicas en este caso, y el 35%, o sea, 15 puntos menos en chicos. Las chicas lo ven más y lo sufren más y están más expuestas ahí. Y luego, no solo es que tú creas que es un riesgo, sino si te ha pasado, ¿no? Sientes que usas demasiado tiempo el smartphone, sientes que pasas demasiado tiempo en internet, pues mucha o bastante frecuencia, y a veces, como veis, es muy abrumador. En la parte izquierda, en estas que yo os leo ahora, que son: siento que uso demasiado tiempo el smartphone, siento que paso demasiado tiempo en internet, siento que uso demasiado las redes sociales, sobre todo, menos también, pero bueno, siento que uso el smartphone en lugares o situaciones no apropiadas. Soy consciente de ello, pues con mucha frecuencia o cierta frecuencia. La mayoría, claramente, siguen siendo mayoritarios quien dice: siento saturación o hartazgo por internet o redes sociales hasta necesitar desconectarme, sobre todo más mayores, aquí, que de los de 15 y 19. Siento la necesidad de mirar constantemente el móvil. Bueno, son conscientes de que no existe. Utilicemos lo positivo, no quiero traerlo como un riesgo, no quiero traerlo como un Dios mío, que por favor, no, sino un punto de partida estupendo para empezar a trabajar sobre para qué. Y eso sería. Hoy más o menos de tiempo. Sí, el tiempo es Bueno, pues yo vengo a dar un poco de luz, ¿no? Porque al final ha sido todo... en la tiniebla y tenebroso. Hemos conocido cómo estamos, sí. Yo creo que realmente sí que tenemos un conocimiento sobre este estado que tienen nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, o sea que no es algo nuevo, es algo que vemos día a día, además algunos y algunas lo tenéis en casa. Entonces, al final yo creo que lo importante es saber qué papel juego yo como docente y qué papel juego yo como familia. Es decir, a través de estos agentes educativos que están implicados en la educación digital de esta población adolescente, cómo podemos trabajar coordinadamente y en común para alcanzar realmente todo lo positivo que nos puede dar la tecnología y prevenir todos estos riesgos que estamos viendo que están ahí, ¿no? Entonces, yo os vengo a presentar dos proyectos educativos que tienen estos objetivos, ¿no? Favorecer que se haga un uso seguro y responsable de la tecnología, desarrollar esa competencia digital y
dar recursos a todos los agentes educativos para que puedan abordar estas situaciones de riesgo. Bueno, pues un proyecto, aunque realmente nos han dicho que no es un proyecto porque es tan grande que se le puede llamar programa o se le puede llamar algo, actividad muy grande, ¿no? Es Surfear la Red. Es un programa que financia y nos apoya Google.org, pero también se han ido sumando y ahora está Fundación La Caixa, está Disney y cada vez somos más unidos contra estos riesgos para favorecer un uso responsable y seguro de la tecnología y prevenir la desinformación. Está centrado en eso, ¿vale? En dar competencias digitales, pensamiento crítico para la prevención de la desinformación. Bueno, pues en este gran programa lo que hacemos es una atención integral a través de todos los agentes educativos y damos recursos a diferentes agentes. Por un lado, atendemos a la infancia con talleres de educación en centros de educación primaria, con un juego que tiene Google, que se llama Internet. A lo mejor algunas y algunos de vosotros lo conocéis. La verdad es que visualmente es muy atractivo para ellos y ellas. Y lo que hacen es, a través de diferentes reinos, aprender cómo abordar estos riesgos de me mandan contenido, qué hago con este contenido, lo comparto, no lo comparto, pregunto a mis padres, voy hacia el profesorado, ¿qué tengo que hacer en este tipo de riesgos? ¿No? O tengo que poner una contraseña, ¿qué tipo de contraseña tengo que poner? O me encuentro ante un agresor en redes sociales, ¿cómo tengo que actuar ante ese agresor? Nos da esas estrategias y nosotras lo que hacemos es talleres en el aula para enseñar esas estrategias y fomentar el uso de Internet en casa, con las familias, para que vayan aprendiendo otro tipo de estrategias. Luego también atendemos a la adolescencia en centros de educación secundaria y lo que hacemos es realmente facilitar un recurso que se llama Eraser, que es un Moodle tuneado, no tiene misterio, pero lo que tiene es realmente apariencia de juego, pero son módulos de aprendizaje con casos reales, como ha dicho Miguel Ángel, en los que ellos, por grupos o individualmente, van afrontando diferentes retos. Entonces tienen que combatir la desinformación porque han viajado al futuro y la desinformación se ha cargado el mundo. Entonces lo que tienen que hacer es ir al pasado y arreglar ese tipo de dificultades o riesgos que han hecho pues que la desinformación acabase con ese mundo. Y no solo eso, sino que al final de todo aprenden también a ser buenos creadores de contenidos. Entonces abordamos todo el pensamiento crítico respecto al uso de la información y también a ser proactivos en este mundo digital, a ser realmente buenos creadores de ese contenido y no caer en riesgos. Otro recurso que tenemos es Fakesover. Fakesover es un juego de cartas, está dirigido a jóvenes y realmente pues, lo que hacen es combatir bulos, casos reales de bulos y aprender a través del juego, ¿no? Gamificado. Es verdad que tenemos ahí un colectivo muy friki, ¿no? Interesado en este tipo de recursos y bueno, si tenéis jóvenes que tengan esa característica que les gustan las cartas, pues está muy bien porque es online y al final les llama mucho la atención. También trabajamos con familias y esto lo hacemos de forma bastante indirecta porque es verdad que consideramos que al final es la familia quien tiene que tomar esas riendas de la educación en su hogar y tiene sus valores, sus principios y tiene que adaptar nuestro contenido, los recursos que nosotros y nosotras les facilitamos para que lo aborden a su manera en casa. Entonces lo que tenemos es SILD, que SILD es un programa en el que nos ayuda Disney y tenemos una web, un espacio de recursos con todo tipo de temáticas sobre alfabetización digital, prevención de estos riesgos en Internet. Tenemos podcast, tenemos vídeos, tenemos infografías, esta tarde hacemos un webinar, no paramos, hemos tenido un curso que creo que sigue abierto. Entonces, realmente lo que hacemos es facilitar ese espacio para que la familia individualmente se vaya formando a su ritmo, que consideramos que al final es lo que mejor funciona, porque obligarles a ir a un taller y que digan sus problemas, es verdad que consideramos que al final tienen ciertas reticencias, ¿no? A expresar lo que realmente les sucede en casa de forma grupal, de forma expuesta a las demás familias, ¿no? Al final necesitan esta intimidad y necesitan esta privacidad. También tenemos un curso que se llama Bicrítica, no sé si algunas de vosotras o algunos de vosotros lo habéis hecho, es un curso que se hace con Fundación La Caixa, la verdad es que funciona muy bien, da muchísimos recursos para trabajar el pensamiento crítico en el aula, el pensamiento crítico además en diferentes ámbitos de la tecnología.
el último trimestre de este año, es decir, al principio de cursos del año que viene, vamos a meter un módulo de inteligencia artificial para cómo trabajar este pensamiento crítico en el uso de la inteligencia artificial. Hablaremos de los sesgos y otro tipo de cuestiones que están planteando la inteligencia artificial. Y bueno, yo os animo a meteros. Ahora tenemos el 11, sale el aula abierta, que realmente es entrar, ver los recursos y ya está, no es certificado, pero sí que a partir de septiembre saldrá el curso certificado por el INTEF, bueno, que tendréis la posibilidad de certificaros por el INTEF, y ahí sí que, bueno, yo os recomiendo apuntaros y beneficiaros de este curso. Y luego también lo que hacemos, porque sabemos que al final nos pasa siempre, ¿no? Que las mismas familias son las que vienen a preguntarnos, las que menos lo necesitan al final, y tenemos que llegar a esa población que no llegamos con toda la formación que damos, nos pasa mucho. Entonces necesitamos ir a la población general y lo que hacemos son campañas de sensibilización. FAD Juventud además tenemos mucha experiencia con las campañas de sensibilización en la prevención de adicciones. Y bueno, pues ahora estamos también con lo que ha dicho Miguel Ángel, con esas campañas de educación digital. Y lo que vamos a hacer durante este año es sacar 3 campañas. Ya os llegará la información si os suscribís a la newsletter, para que podáis también utilizarla para esas familias que veáis que no llegáis, que no son accesibles, pues también se pueden mandar por diferentes canales que uséis, para que por lo menos les entre esa curiosidad por empezar su camino hacia la educación digital. Y también hemos sacado un calendario que la verdad es que ha funcionado muy bien para prevenir la desinformación, que es para esas personas que ya están implicadas y que quieren trabajar su pensamiento crítico. Pues tiene un objetivo mensual, tiene actividades que hacer y tiene recursos todos los meses. Pues si alguien lo quiere descargar, pues igual es gratuito, lo tenemos en la web, todos los recursos son gratuitos. Y bueno, aquí tenéis la web del programa. Esta presentación creo que la vais a tener. Si no, se llama Surfear la Red, lo podéis encontrar en Campus Google, o sea, en Campus One. Y ahí tenemos todos los recursos del programa e iremos subiendo todos los nuevos. ¿Vale? Bueno, pues y esto es lo más interesante porque Experience AI es un proyecto que surge este año y viene de la colaboración de la Fundación Raspberry Pi y de Google DeepMind. Google DeepMind es la rama de Google o la empresa de Google que se dedica a la inteligencia artificial profunda, que es aquella que lo que hace es mejorar el proceso de pensamiento sobre esa solución que os da después. Entonces es un poco más lento, pero lo que hace es encontrar el mejor proceso para llegar a la mejor solución. Y sirve para problemas más complejos, como por ejemplo el cambio climático, o otro tipo de problemas que son mucho más complejos que ChatGPT o Gemini no nos van a ayudar porque al final requieren más tiempo de procesamiento de la información. Bueno, pues estas dos se juntan y crean Experience AI. Experience AI es un programa educativo que sirve para fomentar el buen uso y el manejo de la inteligencia artificial en adolescentes. Es un programa pionero, nosotras no hemos encontrado nada igual, que ya está comprobado, surge en 2023 y se implementa en Reino Unido, Canadá, Kenia y Rumanía. Y ven que tiene muy buenos resultados. Entonces, con estos resultados que están teniendo y luego el impacto que están viendo que hay, porque en más de 160 países se están descargando los recursos y los están utilizando sin ser financiados, lo que decide Google.org es, oye, pues esto que funciona, que ya vemos que está funcionando y que está implementándose en el aula, vamos a financiarlo para que se haga en 20 países más. Nos convocan, nos presentamos desde FAD Juventud y lo vamos a liderar en España durante 2025 y 2026. Lo que vamos a hacer desde FAD Juventud es trabajar la formación a docentes para que aprendan a implementar Experience AI en el aula. Experience AI, bueno, pues trabaja los 3 niveles de progresión de este dominio de la inteligencia artificial y no se queda solo en entender qué es y qué no es inteligencia artificial y qué tipos de inteligencia artificial hay, sino que va a aplicar la inteligencia artificial y aparte de eso va a saber crear inteligencia artificial. Es decir, el alumnado lo que hace es crear su propia inteligencia artificial y saber cómo funciona, cómo es un árbol de decisión, cómo pueden utilizar estas competencias para su futuro profesional. Entonces vamos más allá, no solo te digo qué es y
qué puedes usar, ¿no? Tampoco es un programa para que el docente sea más rápido, que es lo que está viendo ahora, ¿no? El usa herramientas de IA para ser más rápido en tu aula, no, sino que vas a enseñar al alumnado a usar la inteligencia artificial para su futuro. ¿Vale? Y aparte de esto, no se queda solo en eso, sino que trabaja toda la parte ética. Trabajamos los sesgos, cómo se generan los sesgos, que esto estamos viendo 3 de cada 10, de un estudio que ha salido hace poco, 3 de cada 10 adolescentes considera que no hay sesgos en la inteligencia artificial. Y sí hay sesgos porque nosotras les hacemos tener sesgos, ojo con eso. Y van a ver cómo se generan los sesgos. Bueno, pues todo esto lo que vamos a hacer es formaros, vamos a tener el bootcamp, que ya está abierto, os podéis inscribir, que va a ser una comunidad de aprendizaje con muchos recursos y con una formación práctica en el programa. Y luego vamos a tener un curso certificado por el INTEF, con posibilidad de certificación vuestra, que dura 30 horas y que saldrá el 29 de abril, avisaremos un mes antes, sobre la salida para que os podáis inscribir, y las plazas son limitadas porque es tutorizado. Entonces, en ese curso lo que vamos a aprender es todo de la inteligencia artificial. Para ese docente o esa docente que no tiene base en inteligencia artificial, va a aprenderlo todo y luego va a aprender cómo se implementa eso en el aula para sentirse empoderado para su implementación. Y nada, que también tenéis la web con el código QR, que también tendréis la presentación. Cualquier duda, como ha dicho Miguel Ángel, perdón, lo pongo que he visto por ahí móviles. Cualquier duda que tengáis podéis contactar con FAD Juventud. Aquí estamos Miguel Ángel, yo y todo el equipo, y os resolveremos cualquier cosa que tengáis. Si tenéis propuestas, el proyecto acaba de empezar, podéis también sugerir cualquier propuesta. Y gracias por invitarnos, por escucharnos.